Como si fuese la canción de María Luisa Landín, de mujer a mujer. Para los apasionados de la música, de diversos temas, sobre todo de la radio, tienen la oportunidad de estar a través de los podcasts, de llevar cómo se pueden hacer impacto y crecimientos de los mismos. Hola Laura, qué feliz tenerte aquí. Muchísimas gracias por recibirnos en el día de hoy a todos. Nosotros estamos muy, muy, muy felices de contar contigo. Cuéntame cómo surge esto del podcast Gente Brava. Me encanta ese nombre. Bueno, muchísimas gracias también por ese piropo. Gente Brava surgió en el 2019. Lo hicimos con la intención de hacer un programa de entrevistas con personalidades caribeñas sobre 3 pilares principales que son la motivación, el coraje y la identidad. Con ello queremos resaltar las raíces caribeñas y también, bueno, pues que la gente se sienta acompañada y también conectada con esas historias que nos percatan a todos. Y Laura, el nombre, como Sí. dice Jenny, un nombre sumamente interesante. Gracias. Pero, ¿cómo definirías gente brava? O sea, Claro. ¿qué es una gente brava para ustedes? ¿Cómo eligen los invitados, digamos así? ¿Son gente con la que tú te identificas? ¿Gente que admiras por algo que ha hecho, por alguna cualidad de su personalidad? Claro. ¿Qué es una gente brava? Muy buena pregunta. Gente Brava realmente viene de una investigación que se hizo y descubrimos que el término Caribe en lenguaje taíno significa gente brava. Entonces ahí lo que hicimos relacionar era con personalidades caribeñas del Caribe y entonces utilizamos ese término del lenguaje taíno que significa Caribe, que significa gente brava. Sí, definitivamente nosotros tenemos una lista de gente desde que inició el proyecto que nos interesa entrevistar. Claro que hay un criterio personal, tanto mío como de Manuel, que es la contraparte de este equipo, y también recibimos muchísimas solicitudes de nuestra audiencia, de personas que le gustaría ver, pero siempre enfocado en eso, en llevar un diálogo honesto, inclusivo y una conversación íntima sobre motivación, coraje e identidad con las personas que hablamos. Motivación, Coraje e identidad. coraje e identidad. Mayormente son personalidades del sector cultural y del arte, Ok. más que nada porque nosotros venimos de la industria creativa, pero no nos cerramos la puerta. El año pasado tuvimos varios deportistas, tuvimos a Yolanda León, que es bióloga, tuvimos activistas, tuvimos a José Horacio Rodríguez, que es político, o sea, Luisito Pie. tuvimos a Luisito Pie, sí. Yo Entonces, creo que el primer episodio fue con la marimba, que estuvo ayer aquí. ay, qué bueno, la queremos muchísimo a la Marimar. Fue con Chequi Mela realmente. Sí, la que de ella los- es Mela Pavón, ella tiene un Ajá. proyecto de cómics y de astrología y etcétera, muy enfocado al humor gráfico y ella es de Puerto Rico. Oyéndote a ti, antes de que entre el Yuval Noah Harari, Dominicano. el homo Homo Deus. el Homo Porque Deus, no llegó a Sapiens. el Homo Deus de este programa, que a veces yo confundo Homo Deus con Amadeus. Amadeus es una película que se hizo sobre Mozart, Amadeus. Amadeus. Oyéndote a ti, tú dices, nosotros venimos del área de la cultura, ¿verdad? Sí. Ahora, el podcast como recurso y con todo su potencial para promover, digamos, la industria naranja, la llevada y traída, ese concepto así como tan jugoso, ¿verdad? Y tan degollejo, Sí. pero también tan degollado. Degollejo y degollado, la industria naranja, por ejemplo. Aquí se habla de eso, pero real y efectivamente no hay yo no siento como esa articulación y esa promoción efectiva. El podcast puede ser una herramienta extraordinaria para la industria cultural. Totalmente. Y ahora mismo una prioridad. Yo tengo varios clientes que están enfocados ya en mi parte profesional. ¿Tú tienes como, varios? Clientes que Clientes, están... ¿sabes? Sí. Porque tú tienes una empresa Sí, claro, a la par de gente a la brava. par de gente brava. Sí, tenemos un Que me estudio- imagino que hacen sinergias. No, se totalmente. ayudan entre sí. Totalmente. Ah. De hecho, los servicios de podcast nacieron porque yo empecé a hacer Gente Brava como un hobby, como un proyecto pasional, en lo que yo como comunicadora y como profesional de la publicidad ejercía servicios profesionales en esas áreas. Entonces, tengo clientes en este momento que están enfocándose a través de sus empresas, tratando de impulsar el tema de las industrias creativas y artísticas a través de la economía naranja. El podcast puede ser un podcast con muchísimo beneficio, no solamente para la industria creativa, sino también para la educación, para la tecnología, para las finanzas. Por ejemplo, nosotros trabajamos con industrias del sector financiero, con bancos que también han incursionado en el mundo de los podcasts como una forma de llevar contenido de valor a sus audiencias. Entrenarlos, a sacarle provecho al podcast. Sí, totalmente. Como herramienta incluso de comunicación interna dentro de su institución, pero también como de comunicación externa para sus audiencias y clientes. Mira un potencial entrevistado ahí. El influencer.
Darían Vargas, estadígrafo, genio de la Big Data, Estadígrafo. brechero digital. Qué buen título. ¿Eh? Laura, en medio de la pandemia el tráfico de internet creció un 3000%. ¿Cómo impactó la pandemia a tu podcast? Súper positivo, en muchísimos sentidos, no solamente al mío, yo diría que en la industria local, o sea, vimos de que no habían casi podcasts a una ola inmensa de podcasts y proyectos locales súper interesantes. Definitivamente ya haber estado posicionados en ese momento cuando entró la pandemia hizo que nuestras reproducciones aumentaran. Se coincidió con que en ese año comenzamos también a entrevistar personalidades mucho más relevantes y entonces eso también atrajo mucho más audiencia al podcast y que eso resultado en el año pasado en que, bueno, diferentes patrocinadores se acercaron a nosotros a apoyarnos también. Laura, entonces fundamentalmente el podcast nace como audio. Claro. Y entonces, ¿esto qué es? ¿Una revolución, una evolución, llevarlo esa parte audiovisual? Bueno, yo no diría que tal vez una evolución, yo creo que son formatos que pueden complementarse, pero que no es necesario tener video para tener un podcast necesariamente. Aunque hay una tendencia de video podcast, nosotros, por ejemplo, como tenemos una promesa de llevar intimidad, no elegimos el formato video por esa razón, sino el podcast, porque ¿cuál es la manera más íntima que tú le puedas hablar a alguien si no es escuchando? Jenny Aquino, Algo que quiero saber, la Viquina. como publicista, ¿cómo tú puedes enamorar a una persona para que entre en el mundo del podcast? Claro. ¿Qué te ofrece a ti? Véndemelo a mí para yo convencerme de que tengo que hacer un podcast. Por un lado, la industria de los podcasts es una industria que no para de crecer. O sea, en el 2021 generó alrededor de $1.300 millones. Wow. Y la industria de los audiolibros, $5.000 millones. Ustedes en radio. Por otro lado, tiene muchísimos beneficios como consumidora de podcast, pero también como marca. Por ejemplo, si eres una marca personal o una marca que tienes un negocio, una institución, tiene muchos beneficios porque el consumidor no tiene que estar haciendo nada cuando está escuchando tu podcast. Bueno, lo vuelvo a decir, puede estar haciendo cualquier cosa en el momento de escucharlo. No es lo mismo ver un video en el cual te tienes que concentrar que estar cocinando y poner un podcast de fondo. Y bueno, por lo tanto, se hace una relación muy bonita con la persona que está hablando en el podcast y la otra persona porque tú lo integras en tu vida diaria. Actualmente hay como un 20%, creo, de personas que lo escuchan manejando. Con toda esta ola de tapones, la verdad es que también conviene a los podcasts porque como al ser un servicio a demanda, pues no importa si lo puede pausar, lo puede quitar, lo puede poner mañana, lo puede seguir cuando quieras. Laura, Gente Brava, volviendo a Gente Brava, es un podcast muy particular porque por lo general los podcasts eligen un tema. Y se van por esa vía. Con Gente Brava se da que los invitados son muy diferentes y ellos hablan de sus historias, hablan de su vida. Me llama mucho la atención el concepto porque a veces uno conoce una figura y la invitan a un programa a hablar de un tema en particular, pero en momentos como este, donde a veces la gente se enfoca más en las diferencias, contar la historia de una persona con la que tú quizás no estés de acuerdo en un tema en particular te hace empatizar y ver que tienen más en común de lo que quizás uno pensaba. Totalmente. ¿Es esa quizás la motivación o lo que te llevó a crear un podcast de esta naturaleza? Porque la gente hace su biografía básicamente y cuando tú conoces las interioridades, lo que le tomó a una gente llegar a donde está, tú puedes identificarte mucho más con eso. Claro, y como cada entrevista, cada quien tiene su enfoque. Yo tengo mis temas que casi siempre toco con las personas, tú sabes, así otra entrevistadora lo hará con su estilo. Entonces por ahí hay algo diferenciador. Y por otro lado, sí, puede que sea diferente a lo que otras personas están haciendo, porque mucha gente, como tú dices, se enfoca tal vez en temas o en conversaciones alrededor de un tema y no tanto en entrevistas. Pero nosotros lo decidimos así porque yo creo que como que aquí tenemos mucho que ofrecer y estábamos buscando también conectar con esas historias de aquí, de gente del Caribe, para también sentirnos nosotros conectados. Yo como consumidora, en momentos donde tal vez tenía dudas profesionales, escuchaba podcasts, usualmente proyectos de fuera, y sentía esa conexión tanto con la entrevistadora como con el entrevistado. Aprendía muchísimo y luego su vida me servía de inspiración para otras cosas aquí. Yo quise llevar como ese mismo sentimiento, pero con gente de aquí. ¿Cómo tú has tenido la receptividad de las personas que te escuchan y cómo te hacen llegar esos cariñitos que por lo cual tú estás trabajando? Claro,
Claro, mira, la verdad que el que escucha podcast o el que hace podcast tiene que estar claro de una cosa, no es un medio de masas, no lo es todavía, es algo muy de nichos. Es de nichos. Totalmente. Aprendan. Aquí lo escuchan personas jóvenes, adultas, entre los 25 y los 35, 45 años a veces, pero más 25, 35 años que tienen estudios de posgrado y que tienen un interés genuino en escuchar podcast. Es un nicho que eso no importa el proyecto que sea. Entonces ya partiendo de ahí te puedo decir que no hay que no estar escuchando tal vez la masa que puede tal vez escuchando un programa de radio como este, pero sí te puedo decir que la audiencia que lo escucha nos sigue desde el episodio que lo tomó, ya sea el 1, el 20, el que sea, hasta el día de hoy. Son audiencias muy fieles. ¿Y la rentabilidad de eso? ¿Cómo tú monetizas? Bueno, ya le dije que la industria no para de crecer, que es una industria que en 2030 probablemente sea de 28 mil millones de dólares fuera de aquí. Aquí estamos en pañales en República Dominicana, pero el año pasado nosotros recibimos ingresos publicitarios de 2 patrocinadores diferentes, que es muchísimo porque si tú cuentas las marcas, ¿verdad? Hacen lo que otras marcas hacen y cuando tú no tienes ningún patrocinador y tú eres un formato totalmente nuevo, pues entonces es un gran logro nosotros haber recibido esa atención de esas marcas. Y las emisoras como esta, que los canales de televisión, Nuevo Diario, por ejemplo, esos periódicos que a veces tienen más fuerza en el ámbito del mundo digital que en el mundo físico, claro, palpable. ¿No te piden, no te reclaman, tú no das servicios de consultoría, de asesoría? Sí, claro. La verdad que tuvimos un acercamiento muy bonito con el Diario Libre, pero al ¿tú final, ves? sí, ¿Y creo qué que pasó? todavía nada, pero claro que pueden adquirir nuestros servicios en mi estudio de comunicación que se dedica a eso puntualmente, se llama Castellanos Comunicación. Castellanos. Comunicación.com, lo pueden buscar y por ahí hay una serie de servicios. ¿Y tu mi socio? contacto. Bueno, Manuel Peláez es mi socio, también mi pareja, cofundador de Gente Brava. Él es diseñador gráfico y tiene su propio estudio, se llama Moto Estudio. Entonces es una dupla, una mutual. Totalmente, una Manuel Peláez y Laura Castellanos Hernández. En Manuel. Gente en Manuel Peláez. Sí. Gente brava. Despida a la Uceta, Laura. Bueno, todo el que quiera Solicítele aprender, que entreviste al Yuval para que se no, porque ría. tendrán su criterio de elección. Tienen primero No, que... si lleva Yuval Casi ese cierran el podcast, ese podcast fácilmente le cierran a Gente brava. que todo el que quiera conocer historias... Hoy un hombre que dice que acabando con los padres chatarra. Y vamos a hacer una serie de padres chatarra. Oiga, Pues por eso es que no va para el podcast. Gracias. Claro, pero haz la invitación tú a la gente para que vaya a las diferentes plataformas y pueda ver, disfrutar lo que ustedes hacen. Claro, nosotros tenemos en Instagram, estamos como gentebrava.rd, también en Twitter, gentebrava.rd. Pueden escucharnos en cualquiera de las plataformas de escucha de podcast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Spreaker, Radio Post, todos. Y también en nuestra página web tenemos una sección que se llama Escucha Ahora o Podcast y ahí gentebrava.rd.com. También nos pueden escuchar por la web. vamos a despedir con un fortísimo aplauso a Laura Castellanos Hernández. Hasta mañana, si Dios quiere, pueblo dominicano. Nos vemos si estamos vivos. Gracias.